Bendito Dios. Bendito Dios, damos a ti las gracias en esta mañana. Qué bueno que está aquí, hermano, ¿verdad? Qué bueno que está aquí. El corazón de nuestro Dios siempre le impulsa a buscar su presencia, que siempre el Espíritu Santo es el que nos mueve siempre a buscarlo a Él, el siempre estar con Él. Y eso es algo maravilloso, me da gusto volver a verle. Algo que siempre nos ayude, siempre, hermano, a estar delante de Dios. Yo quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón, algo maravilloso. Permítame tantito, dijo aquel, que andan fallando todas las cosas con esta humedad y las redes están caídas. Pero bueno, pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y en su gran infinita misericordia siempre nos lleva a habitar siempre, hermano, juntos en armonía. Quiero que me acompañe usted en el libro, hermano, en el libro de Romanos 1, versículo 16. No, perdón. Es en el libro de Isaías. En el libro de Isaías 45. Cuando lo tenga, diga amén. En el libro de Isaías 45, versículo 20. Dice la bendita palabra del Señor, hermano. Desde el versículo 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas, confusos y avergonzados. Dice, confusos y avergonzados serán todos aquellos, ellos irán de frente a todos los que fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así ha dicho Jehová, yo creo, el que creó los cielos. Es el Dios que formó la tierra, que hizo y compuso, y que la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Ve lo que dice, no hablé en secreto ni en lugar oscuro de la tierra, no dije a los descendientes de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su Dios, dice de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Bendito Dios. Pedimos que en esta mañana tu santa y bendita presencia nos guíe a toda verdad, nos abra el entendimiento, abra nuestros ojos, queremos hacer tu voluntad. Dile, Padre del cielo, habla mi corazón, quiero hacer tu voluntad. Amén. Y damos gracias al Señor, ¿verdad? Damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. Perfecto. Fíjese que se oiga clarito. Que se oiga clarito. Fíjese que quiero hablarles un poquito sobre, en veces, hermanos, el pueblo de Dios pone por encima, hermano, la letra que por encima de la conducta. Nuestra vida va a ser juzgada todas las veces
un día va a ser juzgado delante de Dios. Y nadie va a poder acusar a su hermano, nadie va a poder decir por la culpa de mi hermano. Todos seremos juzgados en un día conforme a nuestras obras, ya sea de las obras de las manos, ya sea de las obras de los pies, ya sea de las obras de los ojos, las obras de la boca, las obras de nuestro corazón. Por eso hoy estamos viviendo tiempos muy complicados para ejercer la fe, la cual el creer en Cristo, creer en Dios, no es creer ni pensar, imaginárselo, sino que es una vida de aprendizaje llegar a conocer a Dios. Es una vida de aprendizajes, no son los años que nos hacen conocer a Cristo, ni tampoco a Dios. Lo que realmente nos hace conocer al Señor es realmente amar la palabra, es estudiar las Escrituras. Al final lo que lo va a salvar y lo que va a venir como lo más delicado que va a venir en este tiempo es, hermano, llegará un día donde la persecución llegue, o donde no haya manera de escuchar una buena enseñanza, y tenemos que quedarnos con las cosas buenas que hemos aprendido. Lo que realmente nos va a salvar es lo que hemos aprendido. Por eso al aprender, o sea, creer, para llegar a tener la fe, se necesitan 3 procesos. El aprender, deseos de aprender. El aprendizaje nos lleva a un saber, y el saber nos lleva a un dar a conocer. En veces queremos hablar sin haber estudiado la Escritura, en veces queremos saber sin entender. Las Escrituras, hermano, la palabra de Dios, no se puede hablar si no se entiende, ni tampoco se puede aprender de ella si no se estudia. A veces la Escritura dice que hay maestros, hay diferentes tipos de maestros, y hay maestros, dice la Escritura, que son guías de otros ciegos. Dice que también hay maestros burlones, hay maestros ciegos, hay maestros idólatras, hay maestros, diferentes tipos de maestros. Unos que no tienen el Espíritu, dice Judas, porque no se entregaron al Espíritu, sino que, hermano, vivieron una vida simplemente de creer en ser cristiano. Ser cristiano es algo que se convirtió en una religión hoy en día. No es realmente ser hijo de Dios. Pero a esto se le llama yo quiero siempre enfocarles, siempre ministrarles en su corazón y en su vida, que de qué sirve en veces, hermano, que estemos predique, si no usa la Biblia usted. Porque todo cambio sucede a través de una investigación, todo cambio sucede realmente cuando usted se enfoca realmente a aprender las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está el cambio. El cambio no sucede en una iglesia. El cambio sucede en la relación que usted tenga con Dios, no en oración, porque la gente piensa que orar es tener relación con Dios. No. Primero es la palabra. O sea, en el sentido de que no se puede tener fe si no pedimos conforme a su voluntad. Eso dice en Romanos, que el Espíritu nos ayuda a interceder conforme a su voluntad. Si no entendemos nosotros la voluntad de Dios escrita en su palabra, ¿cómo vamos a pedir? De tal manera que es importante entender que nuestra relación con Dios tiene que ver, es a través de la obediencia, no a través de las oraciones. Porque hay oraciones que dice la Escritura, hermano, que como los fariseos, que sus oraciones no las escuchaba Dios. No solamente Dios no las escuchaba, sino que, hermano, dice que ellos ya tenían su propia recompensa, porque eso le llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque aparentaba, hermano, vivir una vida en Cristo, pero no pegada a la palabra. Nosotros tenemos que tener como principio realmente lo que nos va a salvar en nuestra vida es el conocimiento de la palabra. De tal manera que el conocimiento de la palabra nos va a llegar a hacer que nosotros aprendamos a discernir cuando habla Dios y cuando no habla Dios. Por eso dice en Isaías dice, hermano, que Dios se había hablado, dice que
Dios había enviado su salvación, erigen un madero. Ese madero, hermano, tiene que ver con el conocimiento propio por encima de la verdad de Dios. Un día nuestros razonamientos, un día de nuestras ideas, un día nuestras lógicas nos van a meter en problemas. No pierda aquí donde estamos Isaías y acompáñeme usted en el libro de Romanos. Porque algo que dice aquí en el libro de Isaías, dice que no hablé en secreto ni en un lugar oscuro de la tierra, sino dije a la descendencia, en vano me busca, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio la rectitud. Dice Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque dice en el evangelio la justicia de Dios se revela para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el principio contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo dice, hermano, que no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, ¿qué dice? Es poder ¿para qué? Para salvación, ¿verdad? ¿Cuántos son salvos usando el evangelio? ¿Cuántos confesaron a Jesucristo como su Salvador? Amén, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo le dedica usted a la palabra? La salvación, aunque es por fe en la palabra. Por eso mucha gente se va a llevar la sorpresa. Porque hay que dedicarle tiempo. El cristiano tiene que dedicarle tiempo a la palabra. Tiene que dedicarle tiempo, porque de ella depende su salvación. ¿De qué depende su salvación, hermano? De lo que usted aprenda. Mire, ¿cuánta gente no estudió, no fue a la escuela? Pero por estar aprendiendo un oficio, de eso vive hoy. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aprendido un oficio? A lo mejor estuviera en la calle. A lo mejor todavía tuviera sus 40, 50 años y todavía viviera en casa. La mamá lo mantiene, el papá lo mantiene. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros dependemos de lo escrito está. La salvación dependemos de lo escrito está. Nuestra vida toda depende de lo que hayamos aprendido, de lo que aprendamos en el Señor. Todas nuestras reacciones, nuestras conductas, todo depende. Porque así lo hemos aprendido. Pero no es así como lo enseña la Escritura. Lo aprendieron de otros lados, menos de Dios. Por eso Pablo dice, hermano, no me avergüenza, porque esto es poder, o sea, esto me va a salvar, es un poder que a mí me salva. El conocimiento de la palabra nos va a salvar un día. Por eso también dice, hermano, en primera de Pedro 1:5, o primera de Corintios 1:18, yo veo 4 cosas aquí, hermano, que son importantes para nuestra salvación, para nuestra dedicación hacia el Señor. Y vamos a ver por qué dice acá, erigieron un ídolo de madera, y dicen que este ídolo, los que elevan este madero, dice que, hermano, dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. ¿Les pido un favor? Entonces dice, hermano, en 1 Corintios, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Poder de Dios.
Porque Dios dice en el 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para muchos la predicación, las enseñanzas, es locura. Un día nos va a salvar. Porque la predicación salva. Como salvó a aquel hombre que estaba en la cruz. Una predicación lo salvó. No es en vano estar buscando a Dios, no es en vano sentarse a escuchar palabra. Porque un día una palabra te va a salvar. Un día una palabra te va a hacer que recapacites. Una palabra va a hacer que reacciones. Nunca menosprecie usted una predicación. Nunca menosprecie una enseñanza. Nunca menosprecie usted un discipulado. Porque un día la va a necesitar. Un día la va a necesitar. Y ahorita le va a demostrar por qué. No menosprecie usted, hermano, entender que el no avergonzarse del testimonio en la calle de que usted es cristiano, que usted es un evangélico. Porque un día lo va a necesitar. Un día lo va a necesitar. De que usted no anda dando testimonio en la calle de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y que no anda haciendo cosas indebidas en la calle. Y que la gente le vea. Y diga, usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios. Un día usted lo va a necesitar. Así que no se avergüence usted de ser cristiano, no se avergüence de proclamar que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Que no le dé vergüenza. Que cuando anda allá afuera no actúe como que si no lo fuera. Porque un día lo va a necesitar. Porque eso es lo que nos salva el testimonio. Por eso dice en Apocalipsis que aquellos hombres murieron dando testimonio de Cristo, dando testimonio de la palabra que había en ellos. Quizás la gente está confiada de que ser cristiano es tener fe, es haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, hermano, pero acá dice lo contrario. Acá dice, no es que esté contradiciendo la palabra, sino que dice, hermano, de que lo que es poder para nuestra salvación, para mantenernos nosotros en nuestra salvación, porque este es el conocimiento que debemos nosotros tener. Por eso también dice, hermano, otra de las cosas, en primera de Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Entonces, ¿qué es la fe? También la fe es un conocimiento, diga conmigo, la fe es un conocimiento. La fe no es creer, la fe es un conocimiento. Que está basada en el Espíritu, que está basada, así me lo enseñaron, que está basado, así lo aprendí del Señor. Esa es la fe. Entonces quiere decir entonces que la fe también, hermano, usted no debe de avergonzarse de que siempre hable con fe, de que esta es mi esperanza, yo confío en mi Dios, que Dios me va a salir adelante. Yo procure, querido hermano, no hablar mal de las cosas de Dios. Ni hable de una manera negativa contra las cosas de Dios, porque un día le va a hacer mucha falta. A un día esto le va a hacer mucha falta. El no creer en el Señor, el no confiar en el Señor, y de repente cuando las cosas están bien, todo es gloria a Dios, amén, Dios está conmigo. Pero cuando las cosas están mal, el hombre reniega de Dios. El hombre profiere palabras contra nuestro Dios y no saben que esa fe lo puede salvar. Así que el hablar correctamente te puede salvar. El hablar conforme a lo que la esperanza, la confianza que tenemos en Dios un día te puede salvar. Dar testimonio, realmente hablar como debe de ser como hijo de Dios, te puede salvar. Pero no solamente, sino la predicación también te puede salvar. Estar en un culto te puede salvar. ¿Sí está aquí? Otro, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú lo que has aprendido, te has persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús,
Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea de hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué otra cosa puede salvarnos también? La dedicación a las Escrituras. ¿Cuánto tiempo le dedican a la palabra? Queremos un cambio de hombre sin estudiar la palabra. Queremos que Dios nos transforme sin conocer la palabra. Queremos que Dios nos haga un hombre, una mujer diferente, que Dios nos cambie nada más así. Qué bueno sería así. Que suceda, venga un rayo de luz, hermano, y de repente te cura y eres el santo. No es así. A mí me gusta ser muy realista. Me gusta ser muy realista. ¿Por qué, hermano? Porque acá dice que entonces el estudiar las Escrituras nos puede salvar. El no avergonzarnos de que somos cristianos evangélicos dando testimonio afuera donde quiera que estemos, nos puede salvar. Una buena palabra, una enseñanza, un aprendizaje, nos puede salvar. Hablando correctamente en cuanto a la fe, hablando con fe, siempre fe, siempre positivos, nos puede salvar. Eso es lo que dice aquí la palabra. Ese es el hombre de fe. Ese es el hombre realmente que tiene fe. Por eso le dicen a Timoteo, hermano, Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Esta palabra persistir, hermano, la persistencia en nuestra vida tiene poder para salvarnos. Porque el Evangelio habla de la salvación, el Evangelio siempre se enfoca en entender que Dios está trabajando en nuestra vida, que Dios entender que estamos bajo un proceso para alcanzar las promesas divinas. Y nosotros tenemos, mire hermano, si nosotros tuviéramos compromiso con la palabra de obediencia, estuviéramos en otro nivel. Estuviéramos en otro nivel. Estamos en el principio. Por eso tenemos que enfatizar mucho que para seguir caminando necesitamos aferrarnos a las Escrituras. No en creer, tenemos que echar abajo eso de que todo como decíamos al otro día, todo lo quieren idealizar. Idealizan ser cristianos, idealizan un matrimonio excelente, idealizan ser una mujer excelente, ser un pastor, dice, vamos a McLean, si usted quiere, un hombre excelente, cuando en realidad no lo somos. Vivimos en una burbuja de irrealidades, ideologías, creyendo que la fe solamente es todo lo que creemos, y porque todo lo que se nos viene a nuestra imaginación, de hecho la palabra creer significa en el hebreo pensamientos o imaginación. Por eso el Señor dijo, no te harás imágenes. Y esa palabra imágenes viene de la palabra de creer. O sea, que todo tu evangelio no se basa en tus pensamientos y en tus imaginaciones, porque eso es idolatría. Es como pensar que nosotros al venir a la iglesia y agradamos a Dios, sin haber puesto por obra la palabra, sin haber obedecido a la palabra, o creer que por venir a la iglesia ya todos nuestros pecados fueron perdonados, sin habernos arrepentido, sin haberlos confesado. Eso no es así. El pensamiento no soluciona. La gente puso por encima sus pensamientos, sus ideologías por encima de la palabra. Y hay gente que pone la palabra la pone por encima de la moral. Moral tiene que ver con conductas, tiene que ver con comportamientos, tiene que ver con las normas, con las reglas que Dios establece. No puede estar por encima. La palabra moral significa acciones y conductas de respeto, acciones y conductas de temor. Eso significa moral. La palabra de Dios nos enseña
ser personas con moral, que sepamos discernir o que sepamos de separar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. O sea, hermano, que tenga que ver con la conciencia o el respeto. Tiene también la palabra moral según la Real Academia. La moral también significa ciencia que trata del bien y de las acciones y conducta de las personas con respecto al bien y el mal. También moral significa valores de una persona. Los valores en Cristo, los valores cristianos. También significa, la moral es la actuación, cómo actúa la persona, el ánimo, la confianza en sus propios méritos. Eso es moral. De llegar a decir, ya aprendí a respetar, ya aprendí a obedecer, ya aprendí, me costó mucho trabajo, pero ahora ya lo aprendí. Eso es moral. ¿Qué significa temor, hermano? Aprender moral. Aprender a comportarnos, aprender a hablar, a tener buenos pensamientos, a tener buenas conductas, aprender respeto. Eso es moral. Por eso es importante entender que para que el hombre, hermano, dice, persiste en lo que has aprendido, porque Cristo es nuestra fe, no solamente nuestra fe, Cristo es la palabra predicada, Cristo es nuestra vida diaria, y nuestra vida diaria está reenfocada en nuestra conducta, en cosas morales. Por eso el Evangelio es sencillo. Digan conmigo que el Evangelio es sencillo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo? ¿Qué es lo que no lo hay, que están tratando de quitar? Es la moral, el respeto. No hay ya respeto en este tiempo. No hay respeto, no hay lealtad, no hay fidelidad, no hay compromiso. En todos los ámbitos así es. Cuando usted ve a una gente preparada, hermano, ¿qué es lo que más se le ve a una persona de gente preparada? Son más vulgares, son muy groseros, son muy soberbios, en que creen que tienen la razón porque buscan el poder. La gente más preparada no tiene educación. Educación significa, hermano, que tiene que ver con el temor, tiene que ver con enseñarnos a realmente aprender. Por eso lo que le digo Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, porque tiene el poder para salvarte. Tiene el poder para salvarte el que hables correctamente. Tiene el poder para salvarte el que des testimonio de que eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios afuera. Tienes el poder para salvarte, que te sientes a escuchar una predicación, un mensaje, un discipulado. Tiene el poder para salvarte el que te sientes aprender a indagar en las Escrituras. Tiene el poder. Por eso le digo, persiste en esto, te dicen a Timoteo. Pero Cristo, hermano, Cristo, diga conmigo, Cristo es nuestra vida. ¿Cuál vida? La vida diaria. La vida diaria. Por eso el Evangelio está enfocado hacia la vida diaria. Entonces quiere decir que, hermano, que si Cristo es nuestra vida diaria y actuamos de esa manera, entonces quiere decir que nosotros actuamos, pensamos, hablamos, porque Cristo es nuestra forma de pensar, Cristo es nuestra forma de hablar como cristianos, Cristo es nuestras conductas, porque si algo enseñas, Cristo es nuestro Dios, o la bendita palabra es moral. Este temor tiene que ver con moral. Tiene que ver con saber comportarse como hijos de Dios. Entonces, pero la hermano, Cristo es, ¿por qué estoy haciendo separación entre Cristo y Jesús? Cristo es nuestro Salvador, pero Cristo ya cambió el nombre.
Cristo significa el ungido. Y cuando hablamos de ungimiento, lo que dice en Primera de Juan, el ungimiento tiene que ver entonces, hermano, ya no tiene que ver entonces con que es nuestro Salvador, sino tiene que ver con conocimiento. Con conocimiento. Ya Cristo entonces, Primera de Juan 2, versículo 27. Y la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según os ha enseñado permanecer en Él. Por eso es lo que le dicen a Timoteo: persiste, permanece. Permanece. Entonces quiere decir que la unción es una enseñanza. La unción entonces es un conocimiento, hermano, que es el conocimiento de la verdad. Esto quiere decir entonces, hermano, ¿por qué? Porque nuestra vida tiene que estar basada en lo que hemos aprendido. Pero si no le dedicamos tiempo a la escritura, hermano, ¿cree que vamos a salir adelante? Aquí entre nos, la verdad. ¿Cree que no va bien si no sabemos nada? ¿Usted se conforma, hermano, por ser un oidor? ¿Qué es lo que, nada más fíjese, hagamos una, ¿qué es lo que se te ha enseñado en un culto? Uno. ¿Qué es lo que se te ha enseñado directamente del Señor por la fe? ¿Qué es lo que has aprendido como cristiano? ¿Qué es lo que te ha enseñado la Escritura, hermano? A ver, es personal, porque todo eso es personal. Así que nadie puede decir, es que fue solo lo que me enseñaron en la iglesia. No. Todo lo que ha aprendido, usted lo ha aprendido como cristiano, como un hijo de fe. Si usted es un hijo de fe, usted debe haber aprendido de las palabras del Señor. Si usted dice que sabe, lo debe haber aprendido de la palabra. Si usted dice que Dios está contigo, entonces debiste haber aprendido lo que uno actúa en la calle. No en la iglesia. No en la iglesia, hermano. Porque la palabra de Dios no enseña a pecar. La palabra de Dios no enseña rebelión. La palabra de Dios no enseña maldad. La palabra de Dios no enseña desobediencia. Nosotros luchamos contra ella. Dice que estamos combatiendo contra el pecado. Entonces quiere decir entonces, hermano, que cuando le dicen a Timoteo, Cristo en nuestra vida, entonces está hablando de moral, un conocimiento de la verdad. ¿Pero qué provoca ese conocimiento? La fe, el testimonio, el escuchar. ¿Por qué Dios es tan enfático, hermano, en que nosotros aprendamos? Porque le dice persiste, y esta palabra persiste viene de la palabra menó. Menó, que significa guarda, significa vivir. Vive. Pues por eso, hermano, ¿qué es lo que ha aprendido usted? ¿Está su fe? Lo que ha leído en las Escrituras, vívelo. Si tiene fe, vive conforme a esa fe. Si tiene lo que ha aprendido, vívelo conforme a lo que ha aprendido. Si, hermanos, si usted escudriña las Escrituras, póngalo en práctica. Si usted escucha una prédica, póngala en práctica. Si usted va a salir, hermano, póngala en práctica. Porque esa es la vida del cristiano. Una persistencia en vivir la fe, en vivir en el testimonio, en vivir como hijo de Dios y en vivir de lo que estamos aprendiendo. Persiste en esa condición de hombre. Porque eso, dice, te puede salvar. Eso te va a salvar. Persiste en ello. Le voy a decir por qué. Porque esto es interesante. Entender por qué nosotros tenemos que persistir en aprender. Es importante, hermano, porque le dijeron persiste en vivir conforme a lo que has aprendido, lo que se ha sido enseñado. Persiste en guardar y obedecerlos.
persiste en guardarlo, persiste en permanecer, persiste en ser fiel, persiste en no dejarte cambiar, persiste, hermano, en lo que se ha sido enseñado, en lo que ha sido aprendido, persiste. Usted no puede echarme a mí la culpa que usted aquí no aprende nada, cuando el aprendizaje no dice que viene del púlpito. El aprendizaje no viene del púlpito. El aprendizaje depende de su búsqueda. Porque aquí es claro. Así que a mí me enseñaron. ¿Qué te enseñaron? Nosotros estamos a enseñarle a ustedes a corregir lo que mal se aprendió o lo que mal entendió. Pero no para decirle que es así. Pero usted tiene la obligación de aprender. Puede sentarse en un discipulado a aprender, sí, pero ahí no termina su aprendizaje. Usted tiene que llegar a casa y sentarse con la palabra también. Usted tiene que también llegar a casa y a depender de la fe, de lo que el Espíritu le ha mostrado. También tiene que aprender de la fe del caminar en Cristo. Como cristiano, hermano, tiene que aprender moral. Tiene que aprender moral. Todo esto le va a llevar a usted a tener un comportamiento y respeto y temor por todas las cosas de Dios. Porque dice que esto te va a salvar. Es más, hermano, ¿qué es lo que nos salva, por decir así? Por eso yo creo que dos cosas se nos debe de quedar bien metidas en nuestra cabeza, porque con ellas empezamos y con ellas vamos a terminar. Dos cosas: aprenda a arrepentirse y a pedir misericordia. Porque el hombre que en la cruz, una cosa lo salvó: supo reconocer sus errores y alcanzó misericordia. Aprenda a reconciliarse, aprenda a pedir perdón, porque eso lo va a salvar. ¿Por qué la gente cuando se está muriendo enseguida corre a ponerse cuentas? ¿De dónde está todo lo que aprendió? ¿En dónde está? Pero sí se acordó que tiene que estar bien delante de Dios. A ver, cuando necesitamos algo y sabemos que hicimos mal, ¿de qué te acuerdas? Hay que ponerse a cuenta, ¿verdad? Ah, eso sí que lo sabes bien. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos aprendido. Por eso le dicen a Timoteo: persiste en todo lo que has aprendido, de la fe, del estudio, de lo que te sentaste un día a escuchar, en tu caminar, persiste en ello, no te salves de ella, porque de eso depende tu salvación. El haber confesado a Jesucristo como nuestro Salvador no nos salva. Hace poco predicábamos que hermano nos salvó de que Él nos haya perdonado nuestros pecados por la Escritura. En Romanos 8, versículo 1, dice que ese perdón de pecados, hermano, sirvió para que nosotros no fuéramos a condenación eterna. Pero nosotros, al haber sido perdonados por nuestros pecados, no nos llevó a ganar a Cristo. Realmente la salvación es ganar a Cristo. Digan conmigo: la salvación es ganar a Cristo. Digan conmigo: la salvación es tener a Cristo. Digan conmigo: la salvación es que Cristo mora en mi corazón. Esa es la salvación. ¿Cuánto creen que Cristo está en su vida? ¿Cómo está tu conducta, comportamiento? ¿Cómo está tu búsqueda? Si estuviera Cristo, vamos a imaginarnos algo. Si Cristo fuera nuestro compañero hoy, a lo mejor está sentado junto a tu lado, ¿verdad?
Si usted viera al Cristo hoy sentado aquí, hermano, ¿qué estuviera haciendo el Cristo? Seguramente se va a sentar contigo, estás escuchando ahí tus relatos extraños. ¿Será que Cristo se volviera, hermano, a escuchar discordia, chisme, murmuración, injurias? ¿Se sentaría a eso, Cristo? ¿Se sentaría contigo una buena película, una buena serie hasta el día tarde? Te lo puedo apostar. O te da una buena regañada, o ni caso te hace. ¿Por qué no anda perdiendo el tiempo? ¿Por qué se anda apartando de todo lo que le contamina? Ahora, si estuviera en nosotros, ¿cuál sería Él? ¿Cuál sería nuestro comportamiento? ¿Estuviéramos metiendo a nosotros en problemas? Claro que no. Pero claro que por supuesto que no. Que nuestra vida, hermano, no está basada, no debe de estar basada, hermano, en comportamientos o en conductas, hermano, que no vayan de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Algo apuntaba, déjeme, decía que, no sé por dónde lo apunté. No sé dónde lo puse. Donde realmente nuestra vida, queridos hermanos, si no se basa en lo que hemos aprendido realmente, en lo que está basada nuestra vida, estamos pasando muchas situaciones en nuestro corazón, en nuestra vida, muy equivocadas, muy equivocadas. La salvación tiene que ver realmente con lo que estamos aprendiendo en su vida, en su forma de ser, en su vida diaria. ¿Cuánto tiempo le dedica al Señor, queridos hermanos? ¿Cuánto tiempo? Así que lo que se aprende, lo que se dice en un púlpito, es solamente la una parte, porque todavía tiene que aprender usted en casa, tiene que aprender lo que el Espíritu le muestre, tiene que aprender todavía del caminar del Señor. Amén, hermano. Por eso Pablo le dice, oye, persiste en lo que yo te enseñé, o persiste en lo que has aprendido de las Escrituras. ¿Verdad? Es que ahí no enseñan bien, no enseñan bien, no, hermano, es que aquí usted nunca agarra las Escrituras. Segunda de Corintios 4, versículo 5. ¿Sí está aquí o no? ¿Qué dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que es el que resplandeció, dice, en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, ¿qué vean que dice? No nos predicamos a nosotros mismos. ¿Predicamos a quién? Predicamos salvación. Predicamos salvación. Amén. Predicamos salvación. ¿Cuánto salvo eres? Ya eres salvo, amén. Tú eres salvo. Estás libre de condenación eterna. Amén. Si lo eres. Cree en Jesucristo y serás salvo. Amén, hermano. Pero ¿cree que nos va a salvar con esa ola de violencia, de doctrinas erróneas? ¿Cuánta gente no va a pasar la prueba ahí? Si la fe tiene que ver con doctrina. ¿O cuánta gente no va a pasar la prueba cuando vengan los malos testimonios de mucha gente, hermano, que como dijo Juan, estarán entre nosotros, pero no son de nosotros, y van a ser llevados a esclavitud? ¿Y el testimonio? ¿Cuánta gente nos va a corromper su lenguaje? ¿Y el testimonio? ¿Y lo que han aprendido? Hay gente que se le va la boca de Dios, hermano. De verdad. Le voy a contar un testimonio rapidito.
Cuando nos estamos allá llegamos el primer día al retiro, resulta que se fueron las hermanas rápido, las de esa casa. Había una muchacha, creo que era su nieta de este hermano, iban a la iglesia y tenía un muchacho que estaba enamorando a esta muchacha. Iba a la iglesia, pero él no se quería meter. Le dijeron que sí quería compromiso, tenía que meterse, o sea, meterse a las cosas de Dios. Y él no quería. Y les acabaron de avisar de que le habían quitado hermanos. Lo habían matado. Le quitaron manos, le quitaron todo. Lo despedazaron. ¿Sabe qué decía? Dice que, luego platicando, dice que dijo a la mamá, pues que se muera. No quiere entrar, pues que se muera. Nada más para que vean usted la falta de ignorancia. Y cuando alguien abre la boca sin conocer el poder de las palabras, puede uno entregar a nuestras familias, podemos cometer el error más grande por no tener conocimiento. Y a veces a mí me llena de coraje, hermano. Con todo mi corazón, a mí me tachan de muy corajudo, me tachan de lo peor. No me importa, porque la gente no está viviendo una realidad. ¿Y sabe cuál es la realidad del Evangelio? Que todo lo que decimos se hace realidad. Y no porque estemos profetizando. Usted desobedezca y va a ver cómo le va afuera. Usted pierda el temor a Dios y se va a meter en problemas. ¿Y eso qué es? ¿No lo anuncia la palabra que aprenda usted moral? ¿Que aprenda usted a comportarse? ¿En qué se convirtió? En un acto que nos involucró con gente que no debíamos habernos involucrado. La gente está muriendo, la gente los está matando y la gente vive luchando contra el Evangelio. No se dan cuenta que están luchando contra Dios. ¿Y eso carece por qué? Porque no conocen las Escrituras. No saben que el Evangelio, el testimonio te puede salvar. No saben que el hablar correctamente te puede salvar. No saben, hermano, que escudriñar las Escrituras te pueden salvar. No saben, hermano, que escuchar la bendita palabra y estar sentado aquí tomándote un tiempo te puede salvar. En un momento que Dios no quiera, permita meternos en una situación difícil para probar nuestra fe, sepamos qué vamos a hacer. Pero la gente no quiere vivir esta realidad. No quiere vivir una realidad del Evangelio. Yo defiendo mucho las causas porque he visto morir gente. Realmente, hermano, o le he visto pasar cosas increíbles en su vida por creer que esto no es verdad. Por eso el diablo les cegó el entendimiento a los ananes. Les hizo creer que el Evangelio no trae consecuencias cuando no se pone por obra. Y hay una realidad, que la gente o ha caído enferma o se está muriendo. ¿Y eso qué es? Es espiritual. O se puede tocar el dolor. Ay, hermano, Dios nos libre. Por eso tienes que entender que eso nos puede salvar. La obediencia salva, la fidelidad salva, la lealtad salva, el hacer lo correcto salva. No puede salvar de un milagro. Dios puede obrar en un milagro por estar haciendo lo correcto, aunque nos vengan enfermedades, aunque nos vengan situaciones fuertes. Dios está con nosotros porque estamos haciendo lo correcto. Porque nos puede salvar. Y yo lo que quiero tratar de botar y echar abajo es que vivamos en un círculo, una burbuja, una fantasía, en algo que nada más vive en el pensamiento del cristiano.
Pues el Señor nos habla que todo lo que hagamos nosotros aquí, hermano, Él dice que el diablo, las tinieblas les cegó el entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Dile, Padre del cielo, ábrame los ojos. Y aquí lo dice la palabra, ahorita lo vamos a entender. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no pudieron entender. El hombre no puede entender. El diablo les cegó el entendimiento para que no le resplandeciesen las escrituras. Es lo que le estaba diciendo. Mira, haga lo que haga, no va a haber consecuencias de nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que le tapó el diablo, hermano? A mucha gente que no entiende las escrituras y no busca las escrituras. Todos escuchaban, menos juicio. Todos escuchaban, menos muerte. Todos escuchaban, menos maldición. Todos escuchaban, menos infierno. Todos escuchaban, menos ruina. Todos eso no lo escuchaban. Eso no lo escuchaban. Y cuando hay un pueblo que no se le predica de juicio, de consecuencias, hermano, de gran tribulación, no se le predica que hay un infierno, no se le predica que Dios se enoja, el pueblo está creyendo que haga lo que haga, Dios está de su lado. Y por eso vemos acá, y entonces, por eso la escritura dice que en los tiempos de Noé, la gente se volvió impía, sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. La gente se volvió impía, sí sabía de las consecuencias, sí, pero no creía, porque se basa en un Dios de amor, a un Dios de amor que ciertamente, hermano, Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Pero ¿sabe cuándo Dios es amor? Cuando no rechaza a nadie. Ahí vas a conocer realmente al Dios de amor. Cuando no rechaza a nadie. Cuando Dios perdona. Cuando Dios se apiada. Ahí realmente conocemos al Dios de amor. Porque eso fue el Dios de amor, el gran amor donde lo manifestó. No lo manifestó en la cruz. Para nuestros perdón de nuestros pecados. El gran amor, hermano, es realmente que Él no rechaza a cualquiera que venga a Él. Él no lo rechaza, Él perdona, Él derrama misericordia. Y ahí realmente conocemos ese Dios de amor. No el Dios de amor que predica el diablo, porque el diablo predica un Dios de amor. De todo es permisible. Y que no hay consecuencia, porque Dios nos ama tanto que nos quiere evitar, nos perdona tanto que quiere evitar que nosotros, hermanos, no tengamos consecuencias de nuestros actos. Por eso vemos que, mire, ve lo que dice, hermano, es importante. Mira, yo apuntaba esto, que cualquiera que no come de la palabra, el hombre que no lee la palabra, hermano, no come de la palabra, no entiende la palabra y no la pone en práctica, se debilita espiritualmente. La fuerza está en la palabra. Por eso en Santiago 1:22 dice, hermano, pues ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, solamente oidores engañados a vosotros mismos. No sean oidores, o sea, no se basen en lo que creen. ¿Ya? Por eso Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que sabes, persiste en lo que has aprendido, persiste en guardar la palabra, persiste en mantenerte fiel, persiste en dar testimonio, persiste en las escrituras, persiste, porque eso es lo que te va a salvar, le dicen a Timoteo. Pero no seas un oidor, no te dejes llevar por todo lo que escuchas. Mire,
La palabra de Dios no se equivoca, hermano. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, descendieron con ímpetu con aquella casa y cayó. ¿Y qué dice? Fue grande su ruina. ¿En qué consistió su ruina de ese creyente? ¿En qué no pudo aguantar todas las cosas que le vino en su vida diaria? ¿Por qué Dios no lo detuvo? ¿Por qué Dios no impidió que pasara por ahí? ¿Por qué? Por ser un oidor. Porque no se esmera en la salvación. La salvación, hermano, no es haber creído. Hermano, la salvación es aprender para poder resistir. La salvación es aprender, hermano, porque eso es poder de Dios. ¿Por qué no pudo? Dice aquí que no, este hombre insensato, dice, oyó la palabra, pero no la puso por práctica. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque se confió de que Cristo salva. ¿Acaso lo salvó de los problemas? ¿Lo salvó que le fuera mal? No lo salvó. Pero acá dice que el que la oyera y la hubiera puesto por obra, Dios metió la mano. No dejó que su casa, no dejó que su vida, no dejó que las cosas estuvieran en ruinas. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? Porque entendió que es la salvación. Entendió que la salvación no es creer. Digan conmigo fuerte, la salvación es comportarse como hijo de Dios. Esa es la salvación. Nada que yo creo, hermano, no existe. No existe. Y eso no impide que no nos pasen cosas. La diferencia es que la obediencia salva, pero la desobediencia te dejan en la ruina. ¿Por qué razón, hermano? Porque si algo tenemos que es entender, hermano, qué es lo que realmente salva. No va a salvar de los problemas, de las situaciones, no. Salvos somos de condenación eterna. Diga conmigo, salvo soy de condenación eterna. ¿Y de los problemas quién te va a salvar? ¿Y de las situaciones quién nos va a salvar? Por ser cristiano, no. Porque no trabajamos, el hombre no trabaja realmente, hermano, en entender que es la salvación de ser hacedores. Por eso, hermano, que mucho creyente no ha entendido el bendito evangelio. ¿Qué es lo que enseña el bendito evangelio? No lo han entendido. El evangelio nos enseña a comportarnos. El evangelio nos enseña temor. Y el temor tiene que ver con, hermano, con la moral. Tiene que ver con conducta, tiene que ver con respeto, tiene que ver con fidelidad siempre hacia Dios. Y no solamente hacia Dios, sino hacia afuera. Por eso digo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Predicamos salvación. ¿Y cómo predicamos salvación? Diciéndote, hermano, escudriña las Escrituras, métete con el Espíritu Santo. Hermano, sea obediente. Eso se llama predicar salvación. Te vas a salvar tú. A lo mejor yo te lo enseño. Y dirá, pues es que el pastor no lo hace, pues eso es mi problema, yo no me voy a salvar. Te vas a salvar tú.
Usted que tiene que estar viendo la vida de los demás, usted sálvese, porque no es salvo él y su familia, la salvación es por casa. Si los demás no lo quieren hacer, ese es su problema, pero usted sí. Porque muchos no dice dice la Escritura que mientras Noé predicaba, pregonaba la justicia, condenó al mundo. Otra versión dice que condenó a sus consiervos. Cada vez que una familia hace lo correcto y la otra familia no hace lo correcto, los está condenando con su testimonio. Porque esa familia está buscando a Dios. Esa familia está orando. Esa familia está dando testimonio. Esa familia tiene un compromiso con Dios. Y tú volteas a ver lo que están hablando, tú dices, estos no tienen testimonio. A ver, cuando llega la hora de la hora, ¿a dónde van a ir cada uno? No nos vamos a quedar aquí para siempre. Es importante entender, hermano, que no nos predicamos a nosotros, predicamos salvación. Esa es la salvación. Métete en las Escrituras. Obedece en las Escrituras. Pon por obra las Escrituras. No te pierdas ningún culto, porque te puede salvar. No dejes de hablar insensatamente. Habla con poder, habla con fe, que todo salga conforme a la palabra. Eso te puede salvar. Da testimonio afuera que eres un hijo de Dios, no te avergüences del evangelio. Eso te puede salvar. Escudriña las Escrituras, hermano, siempre lee las Escrituras y aprende. Eso te puede salvar. Eso te puede salvar. La salvación depende de ti, no de nosotros. ¿Cómo a nosotros nos van a echar la culpa de que nosotros echamos a perder a un pueblo? No enseñándole esto. Desviándole a un pueblo a que en todo se preocupe, menos en ser obediente, menos que se agarre de la palabra. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, a la salvación y al Salvador. Porque predicamos al Salvador y a la salvación. El Salvador es Cristo, pero la salvación es la palabra. No hablamos de ti ni de mí, ni tampoco estamos hablando de que Dios va a ayudarte, si amén, si es fiel, y Dios, por decíamos acá, es sensato y obedece. Y aunque vengan situaciones, aunque venga problemas y venga lo que venga, no hay problema. Dios está contigo, diga conmigo, Dios está conmigo. El hecho de estar aquí, no estás perdiendo el tiempo. Dios mete la mano en cualquier situación, hermano. No importa si está pasando una lucha, pero tú vienes a los pies de Cristo. Y Dios va a orar. Dios va a orar. Por eso no vengo a contarte historias de que cuántas cosas sobrenaturales pasé, ni tampoco, hermano, cuando yo era pobre y andaba, yo caminaba, y cómo era, no, hermano, da tristeza hasta escuchar esos testimonios. Porque regresamos, hermano, vamos a ir terminando en el libro de Isaías 45:20. Reunidos y venir todos, dice, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento de salvación. El que erige el madero de su ídolo es que ruega a un Dios que no salva. Oh, hermano. Proclamar y hacer entre vosotros consultas. ¿Quién hizo esto del principio? Mirad a mí. Y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más Dios. Porque mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, eso es lo que está diciendo, que no tienen conocimiento los que rigen un madero en su oído que no salva. Lo que está diciendo que el conocimiento dice que fue reservado ¿para quién? El conocimiento fue reservado para todo aquel que doble rodilla y confiese el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón, para salvación. Eso es lo que dice aquí. El conocimiento no fue reservado
No es dado para todos, sino para aquellos que doble toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es la salvación, es el Salvador, pero la salvación es la palabra. El hecho de que tengamos un conocimiento no implica que no sepamos qué hacer. Porque el evangelio tiene que ver con moral. Con moral. Tiene que ver con frutos. Por eso el Señor dijo, por sus frutos. Y los frutos tienen que ver con moral, hermano. Con conductas, con comportamiento, con respeto. Le puedo apostar que muchos de los que están aquí tienen un conocimiento de la palabra. Pero si comparamos a la gente grande que no sabe ni la Biblia, no sabe ni los versículos, pero se sienten a escuchar, te van a hablar más de moral, que es lo que enseña la Escritura para aquellos que estudian las Escrituras. Ellos están muy adelantados, porque si algo lo que enseña la palabra es temor, es respeto, es moral, lo sabe más la gente anciana, la gente ya grande. Eso es lo que debemos de aprender, a respetarnos, amarnos, y eso lo entienden mucho ellos. A ver, pregúntele a usted siempre, por eso hermano le aconsejo que siempre péguese a la gente grande. Y aprenda mucho de la gente grande. Y le van a enseñar qué es respeto, qué es educación, qué es trato, se lo van a enseñar. Por eso la Escritura dice que una de las cosas que iban a venir gente violenta, y a los que querían, el diablo quiere destruir, son a 2 personas dentro de una congregación. La gente más importante en una congregación se llaman ancianos y se llaman niños. Y a quien debemos más de cuidar, de ponerle más atención y aprender de ellos, son de los ancianos y es de los niños. El Señor dijo, verá, venir a mí. Verá cuando digo a los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Pero ¿de qué tenemos que aprender de la gente ya grande? La sabiduría. Y dice que iban a entrar gente que a los que menos iban a creer van a ser a los niños y a la gente grande. Y a todos los demás nos llaman jóvenes inexpertos. No se llama un joven de esos que tienen 12, 13 años, no se llama ese joven, sino a la gente que no ha entendido todavía, está en un ciclo, que tienen mucho conocimiento de la palabra, tienen mucho estudio, pero no saben qué es respeto, no saben qué es conducta, no saben cómo tratar. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Dice que erigieron un madero y de su ídolo, que no lo salvó. Pusieron por encima su conocimiento, más que la moral. Saben tanto, pero no saben comportarse. El hecho de que tengamos un conocimiento no implica que no lo sepamos, hermano, porque la Escritura dice que hasta un niño, digan conmigo, el Evangelio es fácil. Digan conmigo, el Evangelio es fácil. ¿Lo cree? ¿Lo cree, hermano? ¿Sí o no? Es más, ¿por qué regaños? ¿Cómo sabe usted que su hijo es obediente? Porque sabe comportarse, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no hemos aprendido nosotros? A ser obediente. ¿Cómo es posible que entre más grandes no entendamos esto? No entendamos qué es respeto, qué es conducta, qué es comportamiento, se llama moral. Y la palabra moral viene de la palabra verdad. Por eso dice que el que oye y no hace caso al hermano de sálvate, pues está perdido. Y más vea lo que dice en Deuteronomio 30, versículo 11, hermano. En la versión lenguaje actual dice, estos mandamientos
son fáciles de obedecer y cualquiera que pueda cumplirlos. No son difíciles de entender ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Oh, hermano. ¿Creen que el evangelio es complicado? No, el evangelio no es complicado porque habla de moral, habla de comportamiento, habla de conducta, habla de respeto. Eso es lo que nos enseña. ¿Es difícil? No, no es difícil. Dice que hasta un niño lo puede entender. Dice al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos si ya los tiene en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos todos. Hoy deben elegir qué prefieren. Vean, hermano, dice en la lenguaje, ¿qué prefieren? ¿Que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Por eso dijo el Señor en Mateo 7, que el hombre insensato, ¿qué dice? Cuando se volvió oyente, hermano, no dice que vinieron las situaciones y se les complicó la cosa y vino a su casa y se arruinó y todo le fue mal. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer. No puede entender qué es conducta. No puede entender qué es comportamiento. No puede entender qué es respeto. ¿Sabe que eso le puede salvar? Dile, Padre del cielo, ayúdame a tener buenos comportamientos y que a causa de mi carácter, mi forma de ser no me meta en problemas. Somos salvos, sí, pero al no tener conducta, obediencia, respeto, temor, nos meten en problemas. Y ese es el problema, hermano, porque el evangelio enseña moral. Enseña moral. Y es lo que estaba diciendo aquí, que es tan fácil de entender el evangelio. Otra versión dice que hasta un niño lo puede entender, porque ya lo tiene escrito en su mente. Esta palabra ya está escrita en nuestra mente. Esta palabra ya está escrita en nuestro corazón. Por eso dice, pongan en el corazón para que está bueno, ya lo sabes, ahora ponlo por obra. Ahora enseña. Por eso le decía a usted, el hombre que es salvo enseña obediencia, enseña temor, enseña comportamiento, enseña conducta, enseña respeto. A eso se le llama salvación. ¿A qué enseñamos al pueblo? ¿O qué debemos aprender a comportarnos? A comportarnos, hermano. Y tiene que ver mucho con la obediencia. Pero ahí mismo, hermano, ahí mismo, vean lo que dice. Ahí mismo en el 17. Israel será salvo por Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentéis por todos los siglos, porque si así dijo Jehová, él creó los cielos y él es Dios, que formó la tierra y el que hizo lo compuso, no lo creó en vano. Dice, para que fuera habitada, lo creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vean lo que dice. Ya con esto voy a ir terminando. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, yo soy Jehová, que habló justicia, que anuncio rectitud. Y ahí donde él dice, reunidos y juntados, todos los vivientes no tienen conocimiento porque ni rogaron, dice, y los ruegan un Dios que nos salva. Ahora, es interesante porque dice que el hombre insensato edificó su casa en la arena porque era un hombre oyente. No daba testimonio, hablaba negativamente. Era un hombre que solo decía amén, pero cuando hablaba de Dios hablaba negativamente. No daba testimonio afuera, no, su conducta, comportamiento no iba conforme a la palabra. No le gustaba escuchar prédica, no le gustaban los cultos, no le gustaba, hermano, escuchar el mensaje de Dios, ni tampoco agarraba su Biblia. Y todo, cuando vinieron los problemas, se vino abajo todo.
Cuando surgieron las consecuencias de todo eso, se vino abajo todo. Pero vean lo que dice en esta versión Lausejo. No hablé en lo escondido, ni en lugar tenebroso de la tierra. No dije la estirpe de Jacob, búscame. No dije búscame en el caos. Yo soy Yahvé, que digo la verdad y declaro lo justo. Ay, hermano, esto a mí me tocó mucho. Donde él no habla. Porque si aquel hombre que era insensato, que edificó su casa sobre la arena, y entró en ruina y entró en un proceso, dice la Escritura que Dios no le habló ahí. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos están pasando por una situación difícil? ¿Ahora quieres que Dios te hable? Y él dijo, yo no hablo en medio del caos. Yo hablé en la verdad. Yo hablé en la rectitud. Cuando Dios está hablando de la verdad, ni caso a la gente le hace. Pero sí quiere que Dios le hable en medio de los problemas. Ahí sí estoy dispuesto a escucharte, Dios. Pero cuando Dios está hablando una verdad y está hablando en la rectitud, ni caso le hace. Dice, no hablé en medio del caos. Por eso mucha gente está desesperada buscando que Dios le hable en medio de los problemas. Pero Dios ya le había hablado antes. Y Dios no va a hablar dos veces. Y ahora sabes que tengamos que hacer es arrepentirnos y ponernos a cuentas. Porque Él ya habló. No te hablaré, no hablaré. Y ellos dijeron, búscame en el caos. Dios no dijo, búscame en el caos. Dios no dijo, búscame cuando tengas problemas. Dios no dijo, búscame cuando estés enfermo. Dios nunca dijo, búscame cuando tengas demasiados problemas. Dios nunca dijo eso. Yo nunca lo dije. Yo dije, él que dijo, dice, en vano dice yo soy hablar, que habló justicia y habló rectitud. Cuando él decía compórtense, cuando él decía hagan las cosas bien, cuando él decía obediente, cuando dice no hables así, dice que él estaba hablando. Y quizá mucha gente dirá, es que lo está diciendo por mí, pero hermano, te está salvando. Te está salvando. Porque el diablo, mucha gente ha cegado que cuando Dios habla la verdad, no es cierto que va a pasar algo. Pero cuando les pasa algo, están pidiendo a Dios, rogando a Dios que Dios les hable. Y él dijo, Dios, no, yo no hablo en medio del caos. Dice, por eso él dijo, y el Señor dice, no hablé en lugar secreto. Yo, dice, no hablé en lugar secreto ni en lugar oscuro. No les hablé en secreto ni les hablé en oscuro. Por eso hay gente que dice, es que Dios a mí me habla. Y cuando Dios te habló en público, ¿sí está aquí, hermano? ¿Sí está aquí?
Un desastre. La versión María dice: desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa he hablado en secreto, ni he dicho a los descendientes de Jacob, busquen en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. ¿No te sale cuando ustedes estaban? Lléname, Señor, lléname. Ahora necesito tu presencia. ¿Cuántas veces me decimos, lléname, Señor? ¿Cuántas veces decimos, órale, Señor? Óstrate delante de Dios, te van a creer, y no lo voy a hacer. Y yo esto y lo otro, y no me lo trabajo, no tiene necesidad. ¿Qué estaban diciendo al Señor? No, yo nunca dije que cuando esté así me buscara. Yo nunca dije que cuando esté vacío me buscara. Yo no hablé diciéndome búscame cuando esté vacío. Yo hablé cuando estabas justo, yo hablé en la justicia, yo hablé en la rectitud, yo estoy hablando en la palabra, yo estoy hablando en la oración, yo estoy hablando en la presencia. Por eso no lo querían ellos. Yo estoy hablando en el testimonio, yo estoy hablando en la palabra, yo estoy hablando en la predicación, yo estoy hablando en la fe. Y ellos buscaban a Dios cuando estaban vacíos. Dios mío. Ahora sí, lléname, Señor, porque necesito tu presencia. Ahora sí, Señor. Yo no, ahora arrepiéntete. Porque te hablé en la rectitud. Te hablé enamorar, te dije no hagas esto, te dije mira no vayas a meterte en problemas, mira compórtate, mira esto y siguieron. ¿Sí está aquí? Digo, no hablé en el caos, ni tampoco hablé en el vacío, cuando estabas vacío. En la versión El Oso dice: no hablé en secreto ni en lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Y lo que yo estoy ahora que hablo de la justicia y anuncio rectitud. Vacío, sin ganas, sin ausencia, sin ánimo. Háblame, Señor, porque me siento tan desanimado. Háblame, Señor, porque me siento que no siento tu presencia. ¿No será porque no lo buscas? Es sencillo. El evangelio es sencillo. La versión dice: me buscas en vano. Dice en vano. Yo no dije que me busques en vano. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cuánto así las citas de corazón? No, de corazón. Porque acá dice: yo nunca le pido el que me busque cuando tenga ganas. Es que hoy sí tengo ganas de alabar al Señor. ¿Ah? ¿Cuántos cayeron ganas? Es que hoy no tengo ganas. Y el Señor le digo: mi hijo no tiene ganas. Y yo le digo: hijo, búscame cuando no tengas ganas. Y ahí me voy a manifestar cuando no tengas ganas. Te hablé en la rectitud, te hablé en la verdad, te hablé en la justicia, te hablé en lo correcto. Y ellos no oyeron. Y cuando la gente está desesperada, cuando no sienta el espíritu, cuando está vacío, busca cuando siente que ya no aguanta a Dios, entonces lo busca. Cuando ya tienen el problema, digo: yo no te hablé. Dice: Señor, háblame tu palabra, me siento vacío. Háblame tu presencia, me siento vacío. Señor, háblame, porque tengo muchos problemas, pidiendo una respuesta, pidiendo una palabra. Y yo le digo al Señor: no, ya te había hablado, ya te había advertido, ya te había hablado por medio de la verdad,
que te había hablado por medio de la rectitud y no hiciste caso. Dios no habla en medio del caos. Dios no habla en medio de la vacíez. Dios no habla en medio de la vanidad. Porque son consecuencias de no haber oído, de haber obedecido cuando habló realmente él habló. Y eso no quiere decir que estemos fuera. Lo que quiere nosotros que entendamos y reconozcamos que a veces buscamos a Dios en las situaciones difíciles, cuando la palabra es fácil obedecerla. Búscame cuando no tengas ganas. Háblame cuando no quieras orar. Oh, Señor. Todo el mundo quiere en un momento de situación difícil, quiere que Dios le hable. ¿Y sabe qué es lo que vamos a recibir? Una palabra que el Señor dijo a los discípulos, dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Dice que ahí se acordaron de lo que Él ya les había hablado. No les pidió nada, sino se acordaron que Él ya les había hablado. Lo único que vamos a recibir en medio de los problemas, las situaciones, es decir, ya te había hablado. Recordamos que Él ya había hablado de la verdad, de la rectitud, de la justicia. Les dice, nunca hablo en secreto ni murmuro palabras, dice la versión al día. Nunca hablo en secreto ni murmuro palabras en algún rincón oscuro. No le dije a Israel que me pidiera lo que no pensaba darle. No, porque yo, el Señor, hablo solamente verdad y justicia. No hablo del caos, no hablo de tu enfermedad, no hablo de lo que te pasa, no hablo de tu vacío. No está hablando. Él está hablando de la rectitud, Él está hablando del temor, Él está hablando de la obediencia. Él no está hablando de nosotros las cosas que te pasan a ti. Digo, yo no dije búscame cuando estés vacío. Yo no digo búscame cuando no tengas ganas. Yo no digo búscame cuando estés desanimado. Yo no digo búscame cuando estés en problemas. Cuando estés pasando, no digo eso, búscame. Les digo búscame de corazón, en la rectitud. Por eso Dios no hará nada, hermanos, sin antes advertirnos, sin antes revelarnos antes del tiempo lo que Dios vaya a hacer. Por eso digo a él, Señor hermano, digo, no he hablado ni un rincón oscuro, lo he dicho abiertamente, lo hablo a través de la fe, lo hablo a través del testimonio, lo hablo a través de la palabra, lo hablo a través de la predicación. Dios está advirtiéndonos todos los días. Dios está advirtiendo que seamos sensatos, que seamos prudentes, que no seamos oidores, que realmente, hermano, pongamos atención a la palabra. Que aunque tenga situaciones, el hombre sensato, aunque el hombre tenga problemas, tenga situaciones, dice que Dios se vino abajo su vida, no se vino acá abajo su casa, porque había sentado su casa sobre la roca. Había un hombre que oía y obedecía, oía y obedecía. ¿Por qué obedecía? Lo que es salvación. Hermano, tu comportamiento te va a salvar en un problema, te va a evitar que te metas en problemas. Tus palabras, si a veces salen, pueden traer problemas de enfermedades, te pueden traer problemas, situaciones. Tu testimonio va a guardarte que te metas con gente equivocada. Y cuando se metieron les pasó todo. Ya les había hablado de él. No les habló de eso. No les habló.
Solamente les acordó que ya se los había dicho y advertido anteriormente. La versión La Viviente dice: yo proclamo firmes promesas en público, no susurro cosas oscuras en ningún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo que me buscare si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, lo digo, solo digo la verdad y lo declaro, y declaro lo que es correcto. Y la palabra correcto viene de la palabra moral. Solo les declaré que hicieran lo correcto. Solo les declaré que se amaran los unos a los otros, que tuvieran respeto, que tuvieran moral, que fueran comportarse como hijos de Dios. Y les dije que de qué cosa los iba a salvar. Muchas veces, hermano, queremos que Dios nos hable, pero la gente viene más a pedir a Dios por los problemas, por las cosas que les pasan. Pero el Señor, Él le había hablado por medio de la verdad y ellos no quisieron escucharlo. Y vinieron: Señor, háblanos. No hubo palabra. Pensamos que el conocimiento, hermano, el conocimiento de Dios nos salva, pero el conocimiento humano muchas veces lo ponen por encima de un Cristo falso. Ese es un Cristo falso, la mentalidad es un Cristo falso, el razonamiento es un Cristo falso, las ideas son un Cristo falso, que desecha toda obediencia, todo temor, todo amor hacia el Señor, la desecha. La van a poner por encima de la verdad y la rectitud. Dios habla a través de la verdad, Dios habla a través de la rectitud, de la justicia, de lo que es correcto, de lo que es moral. Ese es el lenguaje de Dios. Cuando sepa que están diciendo una verdad, acéptala. Porque cuando Dios está hablando, no importa si te incomoda, no importa, hermano, pero sabes que es una verdad. Sabes que es una verdad. Pero la gente pide que Dios le hable en medio de las situaciones. Digo el Señor, no hable en medio de los problemas. Porque Él lo que quiere, hermanos, que sepamos comportarnos como hijos de Dios, como hijos salvos. No somos salvos por saber, sino por cambiar lo moral. O sea, por cambiar lo inmoral a moral. No somos salvos por decir que somos hijos de Dios, sino por cambiar lo profano por lo santo, sino por cambiar la injusticia por la justicia. Por cambiar el pecado por lo santo, por dejar el desorden a la rectitud de Dios. Por eso somos salvos, porque, hermano, la Biblia nos enseña de moral, de dejar lo inmundo por lo limpio, o sea, meternos en lo limpio. Es moral. La santidad, la limpieza, lo santo es moral. La inmoralidad, el ser inmundo, el ser profano, el ser pecador, el ser rebelde, el ser desobediente, el ser en la maldad, es inmoral, es inmoral, es inmoral, es inmoral. Si usted revisa un poquito las conductas, toda una rebeldía, la maldad, el pecado son conductas que no se apegan a la verdad, a un comportamiento como hijos de Dios. El ser grosero, el ser blasfemo, el ser maldiciente, eso no.
eso, hermano, Esaú perdió la salvación. La Escritura dice que Esaú era un hombre profano. ¿Por qué murieron toda esa gente en los tiempos de Noé? Porque eran inmorales, eran hombres impíos. Impíos es una inmoralidad. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hay creyentes todavía que no saben hacer la diferencia entre lo recto y entre no lo recto. Entre la desobediencia y la obediencia. No lo saben hacer. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Saúl no pudo hacer la diferencia entre el conocimiento. No pudo hacer la diferencia entre el conocimiento y la moral. Pensó que no van unidas. Porque si algo enseña la palabra, es moral. Habrá la rectitud y la verdad, en lo recto, lo correcto, y no hicieron caso. No hicieron caso. Por eso dice que no tenían conocimiento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque clamaban a un Dios que nos salva. Claro que no, después del problema nadie los podía salvar. Porque pensaron que tener fe, yo creo en Dios, Dios mío, ayúdame. Dios mío, pensó que ese conocimiento es eso. Clamaron a un Dios que nos salva. Clamaban a un conocimiento desechando la moral, no arrepintiéndose. El Cristo murió para que los hombres, todos los hombres, nos arrepintiéramos de nuestros pecados y reconociéramos que todos nos equivocamos. Pero clamaron a un Dios, a un Cristo que nos salva. ¿Por qué? Porque para ellos ese Cristo no tiene nada que ver su clamor con su conducta, no tiene nada que ver su clamor con su pecado, no tiene nada que ver ese clamor, aunque sea una persona que esté haciendo las cosas mal, no lo reconoce. Ese Cristo no reconoce, no es necesario arrepentirse. Ese Cristo no le reclama, oye, tu conducta, tu lenguaje, tu comportamiento, tu desplante. ¿Quieres oír la voz de Dios? Hablará en la rectitud y en la verdad, en lo correcto, lo moral, en la justicia. Hay gente que piensa que su conocimiento va a estar por encima de la moral. No, nunca va a estar. Porque el que no tiene conocimiento y no sabe hacer diferencia entre el comportarse, el ser respetuoso, el ser sujeto, no sabe. Porque no sabe qué es salvación. No lee, no da testimonio, no tiene fe. El Evangelio, queridos hermanos, nunca, las palabras o el conocimiento de los hombres nunca estará por encima de la moral, del temor, de la justicia. Así que sépase, Dios no habla en medio del caos. Dios no habla en medio de la vacíez. Dios no habla, todavía vas a recibir la palabra. Si cuando te habló la verdad no la recibiste. Lo que nos pasa es producto de no tener conocimiento de al Dios que salva. Por eso, hermano, la predicación salva. El buen testimonio de hijo de Dios salva. Tercero, el escudriñar las escrituras salva. Y la fe, hablar correctamente, positivo como debe de ser, salva. Sálgase de esa boca. Empieza a dar tonteras, perdón la palabra. Empieza a hacer y vas a ver cómo va a ver los resultados. Y luego no quejémonos. Señor, ya te hablé.
lamentable producto de no entender qué es salvación. Clamaron a un Dios, clamaron a un ídolo clavado en un madero, a un Dios que nos salva. No nos salva el conocimiento, salva el comportamiento. ¿Cuánto lo creo? No, sí. La Biblia del temor. Así que hacer a un lado, haga diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es respeto, lo que es irreverente, lo que es educación y lo que es ser grosero, lo que realmente es un temor a Dios y ser irreverente, lo que es santo y lo que es profano, lo que es limpio y lo que es impuro. Eso es moral. ¿Ok? Dios está con nosotros. Dios somos salvos en Cristo Jesús, hermano. Pero es importante entender que el sentido del Evangelio es enseñarnos moralidad, hacer diferencia. Amén. Den un fuerte aplauso, Señor. Pongámonos de pie. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre del cielo. Bendito Dios. Bendito Dios. Nuestro Padre Celestial nos llena de bendición. Gracias, Padre. Enséñanos a andar en el camino.